Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Charla bastante necesaria, la verdad, e iluminadora del profesor Jorge Castellanos. Bueno, yo tengo muy poco que decir. Mi papel es moderar esta mesa y hay alguien mucho más interesante que yo para hablar hoy, que es el profesor Jaime Clemente Martínez, que nos trae la ponencia Buen Gobierno y Transparencia Local a través del cruce de datos entre administraciones, una oportunidad para prevenir la corrupción. Entre su extenso currículum, tengo que decir que el profesor Jaime Clemente es profesor de Derecho Constitucional visitante de la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona, pero también es profesor en la Universidad Jaume I, en Castellón de la Plana. La principal línea de investigación del profesor es el buen gobierno local, materia sobre la que también hizo su tesis doctoral y, en consecuencia, elaboró una monografía, El derecho constitucional al buen gobierno local, que se encuentra publicada en una de las mejores editoriales jurídicas de España, Tirán lo Blanc. Ha publicado en diferentes revistas, como la revista General de Transparencia, Española de Transparencia, que se encuentra también situada en un buen puesto posicionada para su consulta. Y pues tendría muchas cosas más que decir, pero yo creo que el que mejor os puede contar todo lo que ha hecho es él. Así que, si quieres, Jaime, te doy paso. Bueno, buenos días. Gracias, Cristina, por la presentación. Como no, gracias al profesor Castellanos por la invitación a este congreso. Siempre es un placer venir a Valencia, que aunque está muy cerca de nuestra tierra, yo soy de Castellón, como comentaba Cristina, siempre parece que nos cuesta un poco venir o se nos hace un poco lejos, pero bueno, cuando es para estos motivos no hay pereza. Bien. Como adelantaba la moderadora, yo soy profesor de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, aunque bueno, toda mi carrera académica es en la Universidad Jaume I de Castellón, donde volveremos en su momento, y de hecho sigo vinculada a ella también a través de docencia externa, de másters y demás. Bien, el título de mi charla es El buen gobierno y la transparencia a través del cruce de datos. Es una propuesta de intervención que vengo a hacer a raíz sobre todo de un estudio de investigación que también publiqué recientemente en la Revista Española de Transparencia, como comentaba Cristina, y que un poco pretende mostrar nuevas formas de detectar la corrupción. Habitualmente entendemos la corrupción pues como meter la mano en la caja del dinero y sacarla así de forma vasta, o intentar llevarse un tanto por ciento de una comisión, cuando muchas veces la corrupción es muy sutil, está en muchos conflictos de intereses que podemos encontrar cuando un político adopta una decisión y que si no detectamos exactamente dónde está ese conflicto, pues puede pasar desapercibido. Se pueden acabar produciendo casos pues eso, de adjudicaciones a empresas familiares o de amigos muy íntimos o de contrataciones de personal con el que se le debía un favor y a través de ese contrato se le devuelve. Entonces la corrupción hoy en día ya no es tan vistosa o tan fácil de detectar. Y por eso proponía yo esta investigación de cruce de datos entre administraciones para intentar detectarla. Lo que hoy os contaré es una propuesta que, bueno, no mucha gente necesariamente la sostiene en España. Hay gente que indica que las propuestas que yo os contaré pues que son difíciles o imposibles, pero bueno, de hecho la idea es esa principalmente, proponer nuevos cambios, y de hecho en mi intervención hablaré de cómo está la legislación sobre esto, cómo yo propongo realizar un cruce de datos, si se puede o no hacer el cruce de datos, y si no se puede, porque la legislación no lo deja, pues por qué debería modificarse la ley, porque ese cruce de datos podría detectar una corruptela que se nos ha pasado desapercibida. Entonces, bueno, intentaré ser lo más ameno posible dentro del tema, que ya sé que es difícil, por lo que detecto sois estudiantes universitarios de aquí de Valencia, por lo que intentaremos hacerlo lo más cercano o entendible, en el sentido de que si el día de mañana pues trabajáis en un ayuntamiento o conocéis a alguien que lo hace, pues esto que os cuente hoy que os pueda servir un poco de, pues mira, ahí puede ser que a través de mirando ese registro o ese otro puedes detectar un fraude que a lo mejor no lo habíamos visto antes. Pero bueno, empecemos por el principio.
¿Dónde se inicia la idea de aplicar medidas anticorrupción a través del cruce de datos? Bueno, ya os digo que esto es lo que yo os vengo a contar hoy es casi toda una propuesta novedosa, pero no parte de cero absolutamente. El inicio del cruce de datos y lo que más adelante llamaremos data mining, que es la minería de datos, empezó a surgir hace décadas en algunas propuestas, pero en España ha empezado a implantarse de forma más generalizada a través de la recepción de los fondos europeos Next Generation. Estos fondos que creó Europa para paliar los efectos negativos después de la crisis del COVID-19. Bien, pues con esta idea de darnos dinero a los países para recuperarnos del COVID, Europa, pues eso, soltó una cantidad muy grande, pero puso como una condición realizar una fiscalización muy clara de ese dinero, sobre todo con la sospecha, en especial para los países del sur de Europa, de que solíamos ser más corruptos y por tanto pues vamos a ponernos el ojo avizor encima, especialmente de que nadie se le ocurra este dinero que viene de Europa gastarlo en un fraude. Entonces, una de las medidas que propuso Europa para que el dinero que daba a los países para paliar los efectos del COVID no se gastara ni cayera en corrupción era aplicar, entre otras propuestas, el cruce de datos y el data mining, que ahora veremos con más calma qué es. Por tanto, aunque yo os hablaré hoy de propuestas de cruces de datos que no tienen por qué ver con fondos europeos, es decir, un ayuntamiento, que es donde nos centraremos hoy, puede acabar aplicando un cruce de datos para un expediente que financie con su dinero propio, pues tiene 50.000 euros en su presupuesto y con eso decide construir una calle nueva. Vale, pues ese dinero a lo mejor no viene de Europa y también puede ahí aplicar cruces de datos con el registro de personal, con el ROLECE, con la base de datos de subvenciones, por si a lo mejor el concejal que está adjudicando el contrato resulta que es familiar del contratista que le están dando el contrato. Entonces, pues se queda todo en casa. Entonces, para evitar esos fraudes también se pueden aplicar los cruces de datos. Pero ya os digo que el origen y un poco lo que un poco también me incentivó a mí a empezar a trabajar este tema era pues, los fondos europeos, las órdenes que hizo el Ministerio de Hacienda para que las administraciones que aplicaban los fondos Next Generation, que en España se tradujeron en el PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que ahora después hablaremos, pues se aplicara bien y no se gastara el dinero de forma indebida. Por tanto, ese origen primero en las exigencias europeas como punto de partida para justificar por qué gastamos esto del cruce de datos. ¿Porque es una inventada de la gente que se le ha ocurrido hacer esto? No, también los fondos europeos lo proponen expresamente. Por tanto, dicho esto, podemos aplicar un cruce de datos para prevenir la corrupción o incluso ir más allá. El siguiente paso del cruce de datos, ahí sí que hay un poco de debate doctrinal, es el data mining, traducido como la minería de datos, que suena así como muy rembombante, ¿no? Tú publicas el data mining, parece que sea ahí como algo emocionante, que de repente hemos pasado del derecho a la ingeniería informática, y todo tan emocionante, y tú publicas eso, y digo, ¡ay, el data mining! ¿Y este hombre de qué ha investigado, no? En derecho siempre investigamos, pues la compraventa, ¿no? O la corona, todo instituciones clásicas o cosas muy habituales. Pues el concepto del data mining se ha introducido también en el mundo jurídico, pues eso, como esa minería de datos, que es un término de origen informático, para, pues eso, cruzar datos. Es algo, pues por ejemplo, que podemos ver de mil maneras. Pues a lo mejor uno va a, no sé, va al banco, ¿no? Y pide de repente, y quiere abrir una cuenta corriente de una asociación que hemos hecho, ahora, de la asociación de alumnos de aquí del aula de la Facultad de Derecho. Y a lo mejor uno va al banco a abrir la cuenta y resulta que le dice el del banco, no puedes abrir la cuenta porque resulta que tú tienes otra cuenta en esta entidad que en su momento no pagaste las comisiones y entonces pues no te dejamos abrirla. Entonces, uy, ¿cómo se han enterado? O tienes una deuda con Hacienda y no permitimos, porque no has pagado el impuesto de la renta, y no permitimos abrir cuentas a gente que no tenga deudas, con Hacienda. Me lo estoy inventando. Entonces, ¿cómo se han enterado de esto? Bueno, pues han cruzado datos, ¿vale? O sea, los cruces de datos existen. A veces nos pensamos que no, pero muchos, especialmente en el sector privado. Todos los días se están cruzando vuestros datos. Cuando entráis en cualquier red social, habitualmente las que frecuentaréis serán TikTok e Instagram, pues a que os salen cosas que estáis diciendo, habéis dicho o en otro sitio buscasteis, hay miles de cruces de datos, en este caso con fines de marketing, pero también la administración puede gastarlos para prevenir la corrupción. Entonces el data mining se propuso como una de las medidas para empezar a detectar la corrupción. Es algo que venía haciendo sobre todo la agencia tributaria, que se entera de muchas cosas, sobre todo mucha conexión con las entidades bancarias,
y con otras administraciones, pero que a veces no tanto. El data mining, que es algo que todavía está por explorar y que la administración pública no lo gasta todo lo que pudiera. Por ejemplo, tú a lo mejor aparcas el coche aquí mal y te ponen una multa de tráfico. Típica situación, pues me da la gana pagar la multa de tráfico porque esto es una vergüenza, porque este parking aquí se podía aparcar antes, ya no se puede aparcar, pues no la pago, ¿no? Sobre todo si no es tu pueblo y te vas por ahí de viaje, has aparcado el coche mal y dices, uy, este pueblo, a mí cómo me va a buscar a mí para que pague la multa. Pues tururú que te vi, no pago nada, ¿vale? Bien, la administración tiene mucho poder, no os metáis nunca con la administración, lo que pasa es que a veces no lo ejerce porque no tiene ganas, pero si quisiera la administración puede embargaros la cuenta del banco y puede, por ejemplo, coger vuestra declaración de la renta, que a lo mejor os sale a devolver, sobre todo porque sois gente joven, que a lo mejor no tenéis un volumen de ingresos de más de 100.000 euros que tengáis que pagar continuamente al año muchísimas cantidades, ni nada de lo que tenga la gente normal. Entonces, os saldrá a devolver la declaración, pero ahí resulta que si os tenían que devolver 200 euros la declaración de renta, os devuelven 150. Y tú, uy, ¿y eso por qué? Dice, porque resulta que tenía una multa de tráfico en tal sitio, no la pagué y han cruzado los datos y me han quitado 50 euros. Cómo el data mining puede recaudar. Eso algunos ayuntamientos lo hacen, otros no, pero os lo podéis encontrar. Sobre todo en esta provincia de Valencia sí que se gasta más esa técnica para recaudar las multas impagadas, ¿no? Descontarle lo que tenían que pagarte de Hacienda. Bueno, pues el data mining también se puede gastar para... Esto evidentemente son una multa de tráfico, pero para cosas de corrupción un montón. De hecho, ya os digo que el origen del data mining y de la cruce de datos entre administraciones lo tenemos sobre todo con los fondos europeos, que primero pusieron en líneas generales en una orden del 2021 que se tenían que hacer cruces de datos, pero sin especificar cómo se hacían, y luego ya en el 2023, este año a principios, empezaron a establecer el mecanismo de Minerva. Ahí tenéis la terminología, no sé si os he puesto una imagen, me hace gracia ahí lo del Minerva, pongo ahí la estatua, porque como el ministerio se inventa unos nombres, pues de repente puso Minerva, vale. Minerva es como una aplicación que tiene el Ministerio de Hacienda, en concreto la agencia tributaria, que es para hacer cruces de datos. Lo que pasa es que tampoco sabe muy bien cómo va, porque yo por lo menos he hecho varias solicitudes a la agencia tributaria y no me contestan, no sé si porque no, yo tengo el pálpito de que es porque a lo mejor no sabe muy bien aún, no la tienen demasiado bien explorada la aplicación. Se supone que cruza datos entre datos fiscales, datos con la seguridad social y cuando se implemente con el colegio de registradores de la propiedad. La idea es, pues eso, que a lo mejor tú eres concejal en un ayuntamiento de aquí de Paterna y adjudicas un contrato que está financiado con fondos europeos. Pues lo que pide Minerva es que metas los datos del concejal en la aplicación. De manera que tú metes los datos del concejal y luego metes los datos de la empresa Construcciones SL que han contratado al ayuntamiento. Y entonces lo que haría Minerva es verificar si tienen algún lazo familiar o de amistad o de lo que sea entre la administración, entre el concejal y la empresa que a la que se adjudica el contrato. Porque a lo mejor resulta que el concejal tiene participaciones sociales en esa empresa o la empresa es de un familiar del concejal. Y entonces Minerva teóricamente debería poder detectar estos fraudes y decir, alerta, bandera roja, sistema de banderas que os pongo ahí. Esta persona puede tener un conflicto de interés porque está adjudicando un contrato a un familiar suyo. Y de esa manera evitar la corrupción, que de otra manera no hubiéramos detectado, porque si no hacemos ese cruce de datos, se adjudica el contrato, el concejal callado, el contratista más callado aún, y aquí, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, hay muchos casos de conflictos de intereses, en especial en la administración local, que pasan desapercibidos. Ya os digo, sobre todo en los ayuntamientos, porque además es que a veces los conflictos de intereses, como decía una vez una compañía, dice, no te preocupes por los conflictos de intereses, encontraríamos media docena de aquí al ascensor. Pues efectivamente, pero es que tú en un pueblo de 300 habitantes, que el alcalde es alguien del pueblo, pues resulta que el alcalde es familia del contratista o enemigos aférrimos de la otra familia de los otros contratistas, pues está casado con un concejal, otro concejal de la oposición, o está casado con alguien del ayuntamiento que es funcionario, porque es que es un pueblo pequeño. Entonces, las relaciones y los conflictos en el ámbito local son inmensos. A lo mejor nos vamos a un ministerio y ya sería pues mala suerte o mala pata que coincidan pues el que se adjudica el órgano de contratación con el que se le adjudica el contrato. Pero en el caso de la administración local es que es casi imposible que haya un conflicto. Entonces, por eso mismo es tan importante detectarlos y prevenirlos, porque muchas veces se hacen pues, con ánimos de fraude y de obtener dinero indebidamente. Por tanto, yo os decía que la data mining y el cruce de datos para prevenir la corrupción local es una exigencia de Minerva,
para los fondos europeos, pero también, también lo podemos extender al resto de políticas públicas locales. No hace falta que haya un fondo europeo para aplicar un cruce de datos. Y por tanto aquí os pongo un poco como mi propuesta de cruces de datos que se podrían hacer en el ámbito local, que no se hacen, algunos se hacen esporádicamente, ahora comentaremos, pero que, bueno, son datos registros a los que tiene acceso un ayuntamiento y que podría utilizar para evitar la corrupción de una forma fácil. El primero de todos es yo propongo, que a veces es tan ridículo como eso, es el registro de entrada y de salida. Todo ayuntamiento, cuando tú vas a presentar un papel, en el día de mañana como estudiantes algo tenéis que presentar, ¿no? Aunque sea, no sé, una ayuda para libros que os dan o cualquier cosa, una beca para el verano, lo que sea. Tú tienes que presentarlo en el registro de entrada. Bien, el registro de entrada va recopilando unos datos nuestros personales, tanto como el domicilio, el teléfono, el correo electrónico. Bien, pues se podría coger esos datos y hacer un cruce de datos, a lo mejor, pues en temas de contratación, pues como yo os decía, pues si una persona contratista ha presentado alguna vez en su vida en el ayuntamiento un registro, manifiesta en qué domicilio vive. Y a lo mejor podríamos coger el registro del concejal al que está adjudicando un contrato a esa empresa y ver dónde vive. Si vemos que viven en el mismo sitio, y a lo mejor no lo han dicho, a lo mejor están casados o no, a lo mejor conviven, bueno, pues a lo mejor hay un eventual conflicto de interés que no tiene por qué significar una corrupción. Eso también es importante. Un conflicto de interés no es sinónimo de corrupción. Lo que es una alerta de que igual después hay un fraude, que muchas veces lo hay. Entonces, como muchas veces la picaresca española es muy así, desde el Lazarillo de Tormes ahora pues la gente pues tiene muy mala baba con esto, intenta aprovecharlo todo. Entonces, pues si hay un posible conflicto, no tiene por qué haber corrupción, pero es posible. Entonces, imaginemos eso, si cogemos el registro de entrada y gastamos y cotejamos las direcciones postales, a lo mejor detectamos un conflicto. Que es como un poco, a lo mejor, lío mental, podéis decir, pero que he rebuscado. Sí, pero tampoco te creas que encontraríamos pocas coincidencias. Encontraríamos bastantes situaciones de conflicto. Yo recuerdo, bueno, yo antes de ser profesor trabajé en ayuntamientos y también en una subdelegación en extranjería, y recuerdo un caso que se nos planteaba de una persona que solicitaba una licencia de residencia, no recuerdo los detalles exactamente, pero el caso era una residencia como por trabajo. Y entonces resulta que tenía como un dominio de correo electrónico del trabajo por el que solicitaba la residencia. Y teóricamente, hasta que no se le daba la residencia por trabajo, no podía empezar a trabajar en esa empresa. Entonces, primera sospecha. Hombre, pues si tiene un dominio de correo electrónico de esa empresa, es que ya está trabajando encubiertamente. Habría que decirle algo. Vale. Primer punto. Pues sí, a lo mejor es cierto, pero tampoco vamos enseguida a condenar a la gente. Investiguemos o pidámosle explicaciones, porque a lo mejor ha trabajado previamente en esa empresa con un permiso correcto, se le caducó el permiso y ahora está pidiendo lo otro, quiero decir, y por eso mantiene el correo electrónico con ese dominio. Daros cuenta de la barbaridad de datos que podrían gastarse con fines maquiavélicos, pero en este caso con fines de prevención de corrupción o de evitar actuaciones incorrectas. Pues eso, con el registro de entrada, correos electrónicos, direcciones postales, se podría gastar. ¿Hasta qué punto la ley nos permite hacer esto? Pues no mucho. Todo hay que decirlo con franqueza. La ley de protección de datos es muy estricta y considera eso un uso legítimo, amparado, creo que es en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, como un uso de interés por una actividad pública, es también discutible. Pero bueno, en todo caso, está claro que podrían detectarse fraudes y una propuesta podría ser, pues modifiquemos la ley y permitamos esto de forma expresa. También lo propongo con el registro de intereses o el registro de personal. El registro de intereses es donde los concejales manifiestan cuánto dinero tienen, saldo medio en las cuentas bancarias, y propiedades tienen cuando toman posesión. Con la idea, sobre todo, de que cuando toman posesión y cuando se vayan, pues no haya habido una diferencia sustancial, o la diferencia que haya habido sea justificable, por si han robado dinero, básicamente. Ya os digo que robar dinero así a mansalva en un ayuntamiento hoy en día, o sea, entro en una cuenta corriente y saco el dinero, hay una caja y lo quito, eso es imposible. Eso no se puede hacer, porque para hacer cualquier transferencia en un ayuntamiento hay que firmar 3 personas. O habrán 3 cooperadores necesarios que condenar junto a ese concejal y todos condenados, o es muy complicado, ¿vale? Pero sí que es cierto que lo mismo nos puede servir ese registro de intereses pues para detectar dónde vive una persona, dónde ha trabajado antes y si a lo mejor está adjudicando un contrato a una empresa donde antes trabajaba como para pagarle los favores. Entonces ahí sí que hay mucho material a gastar. De igual forma el registro de personal.
el registro de personal es la lista de empleados de un ayuntamiento. Ahí hay datos, barbaridad de datos. Desde luego también datos bancarios y datos más protegidos. Pero en el registro de personal podemos encontrar situaciones donde antes a lo mejor ha trabajado esa persona en que otra administración, porque a lo mejor resulta que una persona trabaja con otro ayuntamiento y está favoreciendo a otro ayuntamiento desde el suyo porque antes trabajó en ese y les quiere echar una mano. Pues en el registro de personal pueden haber datos de dónde ha trabajado, por ejemplo, a efectos de computarle los trienios o la antigüedad, y eso también se puede detectar, para detectar corruptelas. Ya os digo, es todo como un poco cogido, con pinzas tampoco, pero como aprovechar los datos con unos fines un poco perversos, pero yo lo considero que es muy útil para prevenir la corrupción, porque en la administración local, lamentablemente, la regla general de un expediente es que algo está mal, algo es ilegal. Eso es la regla general. El 80% algo es ilegal. Entonces tramitas un expediente que está bien, pues a lo mejor es el expediente de uno que se ha muerto que le liquidas la tasa del cementerio. Esa ahí no hay corrupción, no hay nada más. Pero también se ha muerto la persona y tampoco hay más margen de que haga nada. Pero en otros expedientes de contratación o de subvenciones hay siempre algún detalle. No te digo que haya una corruptela grande, pero ay no, se valoró este contrato de esta manera mejor que el otro, se intentó de alguna manera priorizar a esta persona, aunque bueno, es legal priorizar, pero quiero decir que siempre hay alguna opción para intentar aprovecharse. Entonces, bueno, pues para evitar eso, que es muy, os digo, demasiado frecuente en el ámbito local, gastar estas bases de datos y estos cruces van muy bien. Os lo pongo ahí también, la base de datos nacional de subvenciones o el ROLECE. La base de datos de subvenciones vendría muy bien pues, para detectar duplicidades, porque muchas veces la gente pide una subvención, ¿no? Ayuda de libros, y la pido al ayuntamiento y la pido a la consellería, y a ver cuál llega antes. Y las dos, y si llegan las dos, pues las dos para mí, ¿no? Pedís una beca vosotros, ¿no? Pido la beca del ministerio, la de la Generalitat y la de la universidad. Y entonces un listo dice, pues nada, me han dado todas, pues todas las cobro. Pues no, solo se puede admitir una. Y con la base de datos se podría verificar qué subvenciones ha recibido. De hecho, con el tema de las becas es difícil que hagáis esta trampa porque ahí sí que hay mucho cruce de datos entre administraciones. Pero si no hubiera un cruce de datos entre ayuntamientos, que no lo hay muchas veces, porque si tú pides la subvención en un ayuntamiento y en el de al lado no se van a cruzar los datos, ya te lo digo yo que no. Porque aunque se hablen y se lleven bien y almuercen juntos, no se cruzan los datos, porque no hay habitualidad, eso no es habitual. Entonces, ¿cómo detecto el fraude? Pues me voy a la base nacional de subvenciones donde la gente tiene que introducir las subvenciones que ha dado a los ayuntamientos y ahí dice, pues mira, le dieron esta subvención al otro ayuntamiento, ya no se la damos porque es incompatible. Entonces ahí, muy útil. En ROLECE, el registro de licitadores y contratistas, también de gran utilidad. Por ejemplo, esto yo he vivido casos de empresas a los que se les adjudica un contrato y todo bien, la mejor oferta y tal, y resulta que cuando se va a formalizar el contrato, que es ya como firmarlo, si uno entra en el ROLECE, averigua datos y va y descubre en el ROLECE que a lo mejor esa empresa pues tenía una prohibición para contratar activa. Que eso es, pues como no puede contratar con la administración porque en algún momento pues no pagó a los trabajadores o debe dinero a la seguridad social o a la agencia tributaria y entonces es alguien que el sistema no quiere que contrate con la administración y hay que expulsarlo. Pero él se lo había callado, no había dicho nada. Tú entras en el ROLECE y lo verificas. Entonces puedes evitar una formalización de contratos a gente que no procede a través del ROLECE. Y eso sí que se ha hecho mucho. Ese es un cruce de datos más habitual. Pero también hay que modificar la ley porque el ROLECE no es obligatorio consultarlo, salvo en los procedimientos abiertos súper simplificados del 159 de la ley de contratos. Entonces, habría que modificar la ley para que la gente tuviera que entrar en los ayuntamientos siempre en el ROLECE para verificar las prohibiciones. El registro mercantil y el catastro son las últimas propuestas que os digo ahí, consistentes un poco en, pues vamos a ver los datos de los socios o los administradores, que pueden, a lo mejor resulta que el contratista es administrador de una empresa a la que le está adjudicando el contrato. Pues a través del registro mercantil lo podría saber. O en el catastro. Típico ejemplo de alguien que se compra una casa y entonces pues no cambia los datos a efectos del padrón de aguas. ¿Y entonces qué pasa? Pues bueno, yo no digo que me he comprado la casa si no pago el recibo del agua, pero claro, la casa sí que la he inscrito en el catastro. Entonces, si un ayuntamiento entra al catastro, podrá verificar la titularidad y exigirle las deudas pendientes. ¿No os podéis imaginar la barbaridad de dinero que han perdido los ayuntamientos por no hacer cruces de datos? O sea, barbaridad. Con las plusvalías, ahora ya no, porque los notarios tienen que informar a los ayuntamientos. Pero con las plusvalías han perdido miles de millones en recaudación porque la gente se compraba, vendía una casa o la heredaba y en vez de notificar al ayuntamiento que le liquidaba la plusvalía, se callaba. Y a los 4 años y 6 meses ha prescrito la plusvalía.
y la gente se ahorraba miles, pero estamos hablando a lo mejor de 5.000 euros en una plusvalía, que el ayuntamiento no ha recaudado. ¿Por qué? Porque no había cruce de datos. Que es para, si nosotros somos el ciudadano que nos hemos ahorrado 5.000 euros, fenomenal, pero claro, para la administración es mucho dinero y la administración somos todos y el dinero es de todos. Entonces pues hay que intentar recaudar y cada uno tendrá que pagar lo que toca. Si no nos gusta, habrá que cambiar la ley. Bien, por tanto, os proponía estas propuestas para el cotejo de datos y, bueno, luego teníamos el caso de Minerva, para que hace un data mining como más avanzado, pero solo en principio con los datos de la agencia tributaria, la seguridad social y con el colegio de registradores cuando firmen el convenio con el colegio de registradores, que esa es otra batalla. Entonces, el cruce de datos va muy bien. Para la Minerva se supone que detecta muchas cosas, lo que pasa es que es una aplicación que está operativa desde abril de este año, si no me equivoco, y muchos ayuntamientos con los que yo a veces comento, ¿cómo habéis gastado Minerva? Que se aplica con esa orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la orden 5523, dicen, pues es que no va la aplicación, le metemos datos y no funciona, o va rara o va a golpes. Entonces, pues la aplicación aún está un poco, pues eso, petrificada. Habrá que ir viendo cómo evoluciona, pero es un potencial muy bueno que debería seguir gastándose. Bien, por tanto, como os comentaba, todas estas propuestas que hemos dicho de minería de datos o de cruce de datos es un poco prevenir la corrupción en casos que hasta ahora nunca se habían gastado. Insisto en que habitualmente estamos acostumbrados a una prevención de la corrupción del estilo de, pues evitamos que roben dinero del banco o pues que no se lleve una comisión. Eso es como muy difícil. Hoy en día es posible, no, nada es imposible, pero es menos habitual, ¿no? Es como dirían estos gángsters de las películas, es que hay que ser tonto, ¿no? Para que te pillen en eso. Ahí la corrupción se hace de otras maneras. Pues efectivamente. Entonces, ¿cómo detectamos hoy en día la corrupción moderna o la contemporánea? Pues lo que hay que hacer es ir un pasito más allá y empezar a hacer cruces de datos de forma masiva para detectarlo todo. La idea es que hay que hacerlo todo bien, porque el día de mañana los cruces de datos estarán generalizados y tú hagas lo que hagas, te podrán detectar lo que hayas hecho mal. Entonces esto es como decía una vez una compañera, comentaba, en la ley hay muchas leyes, muchas normas, mucha regulación y muchas cosas que están prohibidas. Entonces, como todo lo detectan, lo que hay que hacer es hacerlo todo bien siempre, todo perfecto. No saltarse un semáforo, no hacer nada y así lo aceptaremos, porque es verdad, el día de mañana habrán tantos cruces de datos que te saltas un semáforo y a lo mejor te detectan el coche con la cámara, te detectan quién eres tú, pam, cruzan los datos y si no pagas la multa te lo cogen de otra manera. Entonces, cada vez esto va más. También es un debate de ¿estamos dispuestos a admitir los cruces de datos para perder un poco nuestra privacidad? Pues eso también es algo que está por explorar. Ya os digo que estas propuestas que yo os digo, algunas se pueden hacer conforme a la ley y otras requerirían previsiblemente de una reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos para hacerse. Pero bueno, son ideas que se podían implantar o no y que ahí yo es cuando un poco os abro el debate de hasta dónde pensáis que vale la pena prescindir de nuestros datos, de nuestra privacidad o de nuestros datos personales con el fin de evitar corrupciones o fraudes en la administración local. Hasta dónde deberíamos estar dispuestos a llevar a cabo. Bueno, pues esto es lo que quería yo comentaros hoy. Espero no haberme extendido mucho más del tiempo y nada más. Abrimos, si queréis, el debate y las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime. La verdad es que muy interesante todo lo que estás planteando, sobre todo porque la minería de datos, efectivamente, su amor está en la transparencia y evita muchas veces, en cuanto a la teoría de la elección racional, que esos corruptos se atrevan a superar la barrera de la transparencia y de los datos compartidos. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que realizar. Pues bueno, mira, de las diferentes propuestas, algunas se podrían hacer ya porque la ley lo permite. Por ejemplo, entra en el ROLECE de libre acceso, igual que la base de datos nacional de subvenciones o el catastro. Algunas, bueno, el catastro vamos a dejarlo en otra categoría. El catastro y el registro mercantil se pueden acceder a datos hasta un cierto punto de forma libre y luego, por ejemplo, el tema del registro de intereses o el registro de personal o incluso el registro de entrada. Para hacer estos cotejos habría que modificar la Ley Orgánica de Protección de Datos como primer punto para permitirlo de forma más expresa. Hay quien afirma que ya se podría hacer.
en base al interés público, pero yo casi soy, además justo España, que es uno de los países con la ley de protección de datos más severa de Europa, o bueno, lo fue en su momento, en el 99, valdría la pena modificar la ley. Por tanto, primer paso, modificarlo, y en segundo lugar, ya os digo que alguno se podía hacer ya. Entonces, el segundo paso es querer hacerlo, básicamente, así en términos llanos. Y para eso hay que destinar recursos materiales y humanos. Hay que coger personal del ayuntamiento que se dedique a esto y que no esté toda la jornada, pero que una parte de la jornada empiece a hacer cruces de datos y que se les forme en cómo hacerlo. Entonces, y que se les dé programas informáticos adecuados que lo puedan hacer de una forma rápida. Entonces, primero una propuesta de modificación de ley. Ya os digo, quizás eso es lo menos difícil, porque hasta parte de las cosas ya se podían hacer. Y en segundo lugar, proponer a los ayuntamientos dar personal para hacer esto. ¿Se podrá hacer? Pues yo diría que en los ayuntamientos medianos y grandes, en un medio plazo, se podría empezar a implementar, y en los ayuntamientos pequeños es difícil de implementar por el tema de la falta de personal y de formación de ese personal. Porque a veces sí, la única persona es el secretario del ayuntamiento, y yo es que, como he sido secretario, pues siempre tiro para casa. Entonces es como, si el único que tiene una titulación universitaria y es una persona en todo el ayuntamiento, claro, no vas a poner a alguien que está en recepción a hacer cruces de datos que no sabe muy bien ni a lo mejor ni cómo interpretar los datos que llegan. Entonces, hay que dotarlos de recursos humanos y hay que formarlos para que puedan hacerlo. Esa sería la idea. Sí. Desde luego, como dices, crear una comisión o un organismo un poco vigilante o supervisor en cada ayuntamiento a lo mejor, o mancomunarlo entre varios, o que lo lleve la Diputación, algo así, debería intentarse. De hecho, pues como similitud, a lo mejor, de hecho, podrían gastarse los comités antifraude que ya están implantándose con los fondos europeos. De hecho, los comités antifraude sí que no hacen ellos el cruce de datos cuando hay un fondo europeo, lo hace el órgano gestor, pero si hubiera algún problema o fruto de ese cruce de datos, sale una bandera roja en Minerva, sí que va al comité. Entonces el comité acaba de decidir si hay un fraude o no. Pero es lo que ahí, como decimos, es como para verificar, pero no para pensar en el derecho fundamental a la protección de datos y cómo garantizarlo. Entonces, sí, debería a lo mejor hacerse un organismo externo o interno, pero independiente, que lo garantice y lo proteja. Hay quien propone que, como esto de la cruce de datos es un tema complejo, que incluso se externalice, pero a mí eso me parece muy peligroso, sobre todo porque si ya nos da pánico que un funcionario no formado haga un uso indebido de nuestros datos personales, que pensar de que una empresa externa sea la que gestione los cruces de datos o la que se encargue de proteger esto. Entonces, es difícil, incluso a lo mejor se podría plantear asignar estas funciones de cruces de datos o de verificación de la protección de datos al delegado de protección de datos y darle un papel un poco más protagonista en esto, y que cada cruce de datos lo verifique, no necesariamente hay que llegar a él si hay un problema grave, sino que pueda ser algo preventivo. Algo así debería plantearse. Claro, el hándicap principal en esto es que no se hacen cruces de datos habitualmente, y los únicos que hay algunos en materia tributaria, y como decía yo, para pagar, porque cuando la administración quiere cobrar, ahí sí que es más innovadora. Pero para el resto de casos no. Y claro, pues debería a lo mejor implantarse un poco más para proteger, si se implanta en los cruces de datos, pues verificarlo de forma más extensa. Pero como nadie hace cruces de datos más allá que el tema tributario o el de Minerva para los fondos europeos, pues de momento no se ha abierto tanto este debate, que si se empieza a implementar más el cotejo y el cruce, pues sí que deberían pensarse en ello en aras a la protección de datos, porque sí que es verdad que si no, al final, pues esto acabará siendo como un estado fiscalizador de todo, y la verdad es que no podremos hacer nada mal de ninguna manera. O sea, no nos podremos, si pasa esta 30 y la 31, habrá haber un problema ahí de algo, nos van a condenar por todo. Entonces, pues bueno, sí, un órgano así debería ser necesario, pero bueno, si lo hace quizás la Diputación o eso mejor, o pasa que muchas veces las Diputaciones escasean mucho de ayuda a los ayuntamientos. Y como no se dote a los ayuntamientos de fondos y de recursos para hacer esto, pues difícil. Y si lo pueden hacérselo a las bravas sin tener en cuenta la protección de datos, pues puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, pues es un arma peligrosa esta de doble filo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno.
Pues nada más, muchas gracias al profesor Jaime, muy iluminadora tu conferencia. La verdad es que desconocía todos estos datos y bueno, son muy importantes para la prevención de la corrupción y también para la detección. Y detección y prevención van casi que de la mano. Entonces, nuevamente muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras también por venir, por escucharnos y por querer pasar la mañana con nosotros. Y al profesor Jorge por invitarnos y por organizar siempre cosas tan chulas y tan divertidas para aprender. Vuela. No, ahora me voy corriendo. Bien, buenos días. Retomamos este último panel, panel de clausura de este 9º Congreso Internacional de Democracia y Participación Ciudadana, el buen gobierno y la transparencia como puntales democráticos. Me acompañan dos compañeros de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Para mí, la verdad es que es un honor que vuelvan en esta edición también a compartir su gran conocimiento y su gran bagaje en estos ámbitos. Yo las he leído a las dos, las he citado a las dos y desde luego son referentes en este campo y en el derecho constitucional. No voy a alabar su currículum y detallarlo extensamente porque primero ya seguramente no querrían y les quitaría tiempo de su intervención, que ya les he robado demasiado, así que me voy a ceñir a hacer una breve presentación para que ya Enriqueta comience con la suya. Este último panel, la primera de las charlas, llevará el título La centralidad institucional del Parlamento como eje del buen gobierno y la revitalización de la democracia. Lo llevará a cabo la profesora Enriqueta Espósito, de la Universidad de Barcelona. Cuando usted quiera, muchísimas gracias Enriqueta por aceptar la invitación y dispone de 20-25 minutos. Buenos días a todos y a todas. Yo creo que es de justicia empezar con un agradecimiento, porque claro, el profesor Castellanos nos ha dicho que es un honor. El honor es nuestro por volver otra vez a esta universidad tan hospitalaria y sobre todo y a esta ciudad tan preciosa como es Valencia, que siempre vamos un poco a correprisas, pero por lo poco que hemos visto es una ciudad preciosa y yo realmente les felicito por tener un entorno tan agradable, ¿no? Entonces, nosotros, o al menos mi primera intervención, bueno, por supuesto agradecer a los organizadores del Congreso y agradecer al profesor por haber pensado en nosotros para venir otra vez a esta edición del Congreso Internacional sobre Democracia y Participación. Por tanto, muchísimas gracias porque sabemos del esfuerzo que supone montar un evento de este tipo y bueno, yo agradezco que vosotros, los estudiantes de esta facultad, podáis asistir y tengáis ese interés en seguir, porque, a ver, aunque os parezcan de entrada, os puedan parecer que no son temas que os puedan estimular mucho o que incluso pueden parecer algo aburridos o nosotras somos un poco aburridas en la exposición, pensad una cosa, de todo se aprende. Entonces, algo os quedará en el disco duro que el día de mañana o dentro de 2 días os hará clic y os hará pensar en todo aquello que aprendéis, no solo en las clases, sino en las oportunidades académicas que os ofrece esta universidad y vuestro profesorado, que siempre es en beneficio de vuestro aprendizaje. No me enrollo más y empiezo a hablar un poco de lo que es mi tema, ¿no? Como decía aquel autor. Mi tema va referido al buen gobierno, pero desde una perspectiva mucho más amplia. Quizás no tanto la tradicional que en los últimos años estamos de alguna manera familiarizados a oír, ¿no? Y a trabajar con él. La alusión al gobierno en una democracia constitucional hace referencia a 3 principales cuestiones. ¿A quién gobierna? ¿En qué consiste gobernar? Y cómo debe llevarse a cabo, es decir, cómo se gobierna. Entonces, todas estas cuestiones vinculan al gobierno, como no podía ser de otro modo, con el ejercicio del poder político, con el proceso de adopción de decisiones que son vinculantes para toda una comunidad. Desde hace muchos años, desde los años que implican el inicio de este nuevo siglo XXI, este buen gobierno, o la exigencia del buen gobierno, se ha centrado solo en el último elemento, en cómo se gobierna, en la acción de gobernar, ¿no? Y de esto que se haya exigido que en esta acción de gobernar se lleva a cabo bajo unos nuevos paradigmas, que no son tan nuevos, pero que los hemos reformulado
para que aparezcan nuevos, porque parece que los viejos habían quedado un poco obsoletos. Entonces, hoy en día se entiende como buen gobierno aquel que gobierna según la transparencia, es próximo al ciudadano, fomenta la participación y sobre todo también fomenta y estimula la rendición de cuentas. Proximidad, participación, transparencia y rendición de cuentas son los elementos que integran hoy el buen gobierno. Claro, todo esto se proyecta en el funcionamiento del gobierno y normativamente, si ustedes tienen ocasión, van a ver cómo se ha trasladado a la exigencia de funcionamiento de un órgano que actuaba con una cierta opacidad tradicional, que era el gobierno o la administración, y poco a poco se ha ido también trasladando al ámbito parlamentario, que era un órgano que se alejaba mucho del funcionamiento en base a una opacidad, porque ya saben que uno de los principios que rigen el funcionamiento del órgano parlamentario es precisamente todo lo contrario a lo opaco, que es lo transparente, ¿no? Pero bueno, las exigencias de buen gobierno como elementos que influyen en la acción de gobernar, en cómo se gobierna, mediante esta transparencia, cercanía, etcétera, etcétera, se ha proyectado normativamente en el interior de estos órganos. A todas ellas se han ido refiriendo sucesivas ediciones de este Congreso Internacional, que ya va por la 9ª, y es un hecho por el cual se han de felicitar sus organizadores, y también han ido viendo a lo largo de las intervenciones de ayer, incluso en la de esta mañana del profesor Clemente, ¿no? Como es algo que atañe al funcionamiento de cada uno de los órganos en todos aquellos que ejercen todo o una parte del poder político. Pero claro, la pregunta es, ¿qué sucede en el conjunto? Porque nos hemos detenido tanto en las partes que hemos descuidado el todo. Y es importante detenernos un poco en el todo, porque si no hay una armonía en el conjunto, difícilmente las partes pueden cumplir estas exigencias internas del buen gobierno. Y sin embargo, esta visión de conjunto normalmente la tendemos a obviar, ¿no? Por esta razón, mi intervención, o yo cuando el profesor Castellanos me dijo si podíamos intervenir y el tema del Congreso, etcétera, etcétera, mi compañera Esther Martín y yo pensamos, oye, ¿por qué no le damos una vuelta y en vez de hablar del buen gobierno en el interior de los órganos, hablamos desde una perspectiva más institucional, ¿no? Fijándonos en los elementos en los dos primeros elementos de la ecuación, quién gobierna y qué es la acción de gobernar. Y entonces, desde este punto de vista, analizamos este buen gobierno, tenemos como punto de partida la centralidad del órgano parlamentario. Y es que debéis tener una cosa absolutamente clara. Y es que, y ahora me voy a permitir leer, como dijo un buen colega, un buen constitucionalista, colega nuestro, afirmaba que un buen gobierno precisa de instituciones legítimas y efectivas, representativas y eficaces, que junto con una sociedad participativa se constituyen en las bases sólidas para una democracia estable. Este buen colega era el profesor Castellanos en su obra, en su excelente trabajo sobre participación ciudadana y buen gobierno democrático que publicó en el año 2020. Lo cual, pensad que nosotros nos vamos leyendo también y pensad que, a quien tenéis delante en las clases es una persona, es un académico excelente y por tanto lo tenéis que aprovechar en todos los sentidos. Pero bueno, vuelvo porque yo tengo una cierta tendencia a la dispersión, entonces cuando me veáis los papeles no es porque vaya a leer, es que me tengo que ajustar a un guión porque si no, no voy a acabar ni hasta la hora de comer, ¿no? Entonces voy a seguir. Partiendo de este buen gobierno desde la perspectiva institucional, desde la perspectiva en su conjunto, volvemos otra vez a los paradigmas del origen del gobierno en un sentido liberal y democrático, que como sabéis, e imagino que os están explicando o ahora en vuestras clases os vais acercando, es aquel que responde al principio de separación de poderes, que lleva aparejado el imperio de la ley y la responsabilidad de los gobernantes y en el que el ciudadano mayoritariamente participa en la toma de decisiones, en el ejercicio del poder del cual
es sujeto soberano a través de sus representantes. La democracia, como expresión del poder del pueblo, debe traducirse, por supuesto, en una forma de gobierno eficaz y eficiente. Y precisamente en el epicentro de esta ecuación se sitúa la institución parlamentaria. Porque es que un buen gobierno democrático exige, primero, de una institución que represente al conjunto de la ciudadanía y de su pluralidad, y que tenga respeto de todas las ideologías presentes en esa ciudadanía o en esta sociedad a la que representa. Segundo, el buen gobierno democrático también exige de una institución que publicite el debate y la divergencia política en torno a los problemas que nos afectan a todos como ciudadanos. La democracia es, en su origen y en su esencia, diálogo, deliberación, contraste de opiniones argumentadas, garantizando e integrando la voz de las minorías. No es un aspecto puramente formal, ¿no? Tercero, un buen gobierno democrático también exige una institución que controle el ejercicio del poder y exija la responsabilidad del ejercicio o que se lleve a cabo, que pueda dirimirse en el ejercicio de este poder, ¿no? Evitando de esta manera que podamos cuestionarnos cómo pueden suceder determinadas cosas, o lo que es peor, cómo pueden suceder impunemente desde la perspectiva política sin que se dirima ningún tipo de responsabilidad, sino que se vaya de rositas el que realiza esta acción, ¿no? Y por último, este buen gobierno democrático también requiere de una institución que traduzca en leyes, en decisiones vinculantes para toda la comunidad, la voluntad de los ciudadanos y que den satisfacción de los intereses y necesidades de estos mismos ciudadanos. Por tanto, que haga leyes necesarias y leyes útiles que sirvan para resolver los problemas presentes en la sociedad. En definitiva, un buen gobierno requiere de un órgano con legitimidad de acción que resuelva los principales problemas de una sociedad conforme a los valores imperantes en esa sociedad en un determinado momento. Porque claro, si se da solución a problemas que no existen, o peor todavía, si se da solución a problemas que pueden existir, pero esa solución está muy alejada de los intereses, de las aspiraciones o del conflicto que se produce en la ciudadanía, es cuando se tambalea la legitimidad de la institución parlamentaria, que sigue teniéndola en su origen, porque responde a un acto de elección, a estas elecciones periódicas donde todos los ciudadanos expresan su voluntad a través del sufragio universal, bla, 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 que os explicarán si no os han explicado en la clase de Derecho Constitucional. Es decir, sigue teniendo una legitimidad en su origen, pero la pierde en el desempeño de sus funciones. Y esto es lo que tenemos que tender a conseguir para ser un buen gobierno desde la perspectiva institucional. ¿Por qué me centro en el Parlamento? Porque hoy en día es el órgano que adquiere una posición central en todas las democracias. Todas las democracias en la actualidad constitucionales son democracias parlamentarias, con independencia de la forma de gobierno que se adopte, es decir, también las presidencialistas. Si seguís los medios de comunicación sabréis cómo este fin de semana, concretamente el sábado, el Congreso de los Estados Unidos, que es un país que no tiene, dijéramos, dudas sobre el presidencialismo de su forma de gobierno, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado in extremis un proyecto de ley de financiación que amplía, que da fondos a la administración para evitar lo que se ha denominado el cierre de la administración federal, es decir, posibilitando que hubiera supuesto pues la suspensión de empleo y sueldo de miles de funcionarios, de empleados públicos, es decir, la paralización total de una administración federal con todas las consecuencias. Por tanto, el Parlamento, aun en los sistemas presidencialistas, sigue siendo un órgano central del buen gobierno dentro de estos sistemas, independientemente de cuál sea la forma de gobierno. Y es que en toda democracia el Parlamento es su pieza esencial. Se puede decir, como decía el profesor Pepe Tudela, que no hay democracia sin Parlamento, porque el Parlamento
es la seña de identidad. ¿Por qué? Pues tanto por lo que representa el Parlamento como por las funciones que está llamado a desempeñar. Esencialmente la función legislativa, la función de control, pero también otras funciones. Entonces, sentadas estas premisas, en torno a las cuales voy a fundamentar mi intervención, lo que voy a hacer en esta intervención son dos cosas. Realizar un pequeño diagnóstico de cómo es la situación actual en torno a este Parlamento y realizar algunas propuestas de mejoras. En cuanto al diagnóstico, que el Parlamento ha perdido su centralidad es una evidencia del todo evidente, como también decía, valga la redundancia, otro de mis colegas. Ya sabéis que los juristas a veces tenemos este lenguaje pomposo. Entonces, que ha perdido su centralidad es algo incuestionable en la actualidad. Entonces, el problema estriba en saber si alguna vez volverá a recuperarla, esta centralidad que tenía en los orígenes del Estado liberal y en su evolución como un Estado democrático. Esta centralidad se ha ido desplazando al gobierno, o más específicamente a su presidente. Y es que el funcionamiento con lógicas presidencialistas de nuestra forma de gobierno ha propiciado una concentración de poderes, en el buen sentido de la palabra, hacia el Ejecutivo, saltando con todos los pesos y contrapesos propios de un gobierno parlamentario. Entonces, cuando el ejercicio del poder pierde estos límites, en el peso y en el contrapeso, en el ejercicio de los poderes en el ámbito de decisión, es cuando entramos de lleno en el ámbito del mal gobierno, desde la perspectiva institucional. Veamos cuáles son algunos de los síntomas, muy brevemente, no me voy a detener en el fondo, de este mal que nos acecha. Primero, en el Parlamento, en el rol que está llamado a desempeñar como institución que representa al pueblo soberano. Ustedes saben que en un sistema parlamentario el Parlamento es el único órgano que adquiere una legitimación democrática directa, porque es el único órgano que es elegido directamente por el pueblo, de tal forma a través de unas elecciones. Entonces aquí ya no vamos a entrar en temas electorales, si tiene que haber elementos que favorezcan la gobernabilidad en un Parlamento tan hiperfragmentado, etcétera, etcétera. Yo creo que con esto daríamos lugar a otro congreso, como he dicho, por ejemplo, nuestro congreso de la Asociación de Constitucionalistas, el congreso del gremio, este año va a versar sobre estos temas electorales y cómo inciden en el gobierno, en la democracia constitucional, etcétera, etcétera. Por tanto, el problema no está en el rol que desempeña, es el órgano que representa al pueblo soberano, que representa la soberanía popular. El problema está en cómo está desempeñando este rol, el ejercicio de la función de representación. Bueno, con carácter general, ustedes, si han seguido los medios de comunicación o han visto por televisión algún debate que se hace en el Parlamento, pero me da igual que sea en el Congreso, en el Senado o incluso en las Cortes Valencianas, ¿no? Pueden comprobar que los debates huyen, se escapan de los hemiciclos. Es decir, cada vez se sitúan más allá de sus muros en los medios de comunicación. No es infrecuente encender la tele y ver las llamadas tertulias políticas con representación de los diferentes partidos políticos o incluso de algunas fuerzas sociales, ¿no? Entonces, claro, estos debates ya no se hacen en el Parlamento, cuando los debates son importantes porque hay posibilidad de confrontación, porque se garantiza la intervención y el respeto a los derechos de las minorías. Con la confrontación se buscan argumentos, la contraposición de argumentos de los cuales surja una decisión mejor, de mejor calidad o que más se ajuste a los intereses. Claro, todo esto cuando lo llevas fuera del Parlamento, ni hay contradicción, ni hay voz de las minorías, ni por supuesto existe la confrontación, existe confrontación obviamente, pero no existe intercambio de argumentos, no existe esa capacidad de intentar convencer a tu rival para poder llegar a una decisión mejor. Es cada vez más frecuente la ausencia de diálogo entre las diferentes fuerzas parlamentarias con representación parlamentaria y cada vez más está presente increpar, insultar, desairar o ningunear. Sin ir más lejos,
ustedes han visto o han tenido ocasión de ver el primer debate de investidura del primer candidato propuesto para presidencia del gobierno, que es el candidato del Partido Popular. En el debate de investidura, ustedes, que normalmente lo que se hace es un diálogo, intervienen todos los candidatos y candidatas de las fuerzas a presidente de gobierno de las fuerzas políticas que han obtenido representación parlamentaria, pues han asistido que no solo se ha roto esta norma no escrita, sino que además las personas que han delegado, sobre todo los dos principales partidos de gobierno, el Partido de Gobierno Socialista y el partido que está con él en coalición de gobierno, Sumar, han sido personas que han admitido prepararse la réplica al discurso de investidura del candidato semanas antes de que el candidato pudiera exponerlo, con lo cual, o sea, tanto les daba lo que el candidato pudiera exponer en esa propuesta de programa político. Ellos han expuesto lo que ellos han entendido, con lo cual, ¿dónde está el diálogo que exige este debate de investidura? Esto es una absoluta falta de respeto y de deslealtad hacia la propia institución en la que se están integrando y que es una institución representativa, y por tanto también al pueblo al que representan. Cuando hay debate, en las pocas ocasiones en las que parece ser que puede haber debate, estos se asimilan a una suerte de tertulia, porque no hay un debate serio, no hay un debate riguroso, no hay un debate donde se aporten argumentos solventes que puedan fundamentar la posición de una u otra formación política. Es decir, parece más una tertulia o una exposición de monólogos. Ya no me atrevo a decir si del club de la comedia o de otro tipo de club, ¿no? Porque cada vez sus señorías suelen tener, dijéramos, más mala leche, dijéramos, en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, el problema no es del rol de representación que juega la institución, el problema es de cómo se está desempeñando el ejercicio de la función representativa a través de los debates, que es el uso de la palabra, la confrontación, la argumentación, es cómo se ejerce básicamente esta función. Pero vamos a detenernos en el ejercicio de las funciones parlamentarias. Función legislativa. Ustedes saben que al Parlamento, por antonomasia, desde el origen del Estado liberal, le corresponde legislar. Y el problema, todavía hoy se sigue diciendo que el Parlamento es poder legislativo y es el único poder legislativo frente al poder normativo que puede tener el gobierno, pero es normativo, el Parlamento tiene el poder legislativo. Y el problema es que esta función de legislar se hace cada vez menos y cada vez peor, y sobre todo con prisas, ¿no? Lo hace cada vez menos porque cada vez el gobierno está más presente en el ejercicio de la función legislativa, ya sea a través de la iniciativa o la intervención en el procedimiento legislativo, o sobre todo esta tendencia que tenemos hoy a gobernar por decreto, al golpe del decreto ley. No voy a meterme evidentemente en eso porque, como ustedes verán, es el objeto de intervención de mi compañera, pero sí que resaltaría algunas cuestiones que resultan del uso torticero, incluso fraudulento, de la regulación de los diferentes aspectos del procedimiento legislativo. Como ustedes saben, hoy por hoy la omnipresencia del gobierno implica que es el gobierno normalmente, en el más del 90% de los casos, el que inicia el procedimiento legislativo, el que estimula la acción de legislar del Parlamento a partir de la presentación de proyectos de ley. Pues bien, últimamente se va viendo una tendencia que no sabemos si se derivará en un patrón de conducta, que el gobierno o los principales partidos que desempeñan el gobierno de la nación, también pueden pasar en las cámaras autonómicas, está utilizando la iniciativa legislativa parlamentaria, las proposiciones de ley, pero para eludir los trámites con los que se rodea la presentación de los proyectos de ley. Ustedes saben que para que el gobierno presente un proyecto de ley, la nueva ley del gobierno, fruto de la reforma que hubo en el año 2015, requiere de la elaboración de consultas previas de la ciudadanía. Requiere además de que vaya acompañado de informes de
Comisiones técnicas, solo 5 minutos. Madre mía, pues nada, pues voy a ir rápidamente. A ver, lo que están intentando es, los partidos de gobierno presentan proposiciones de ley en temas tan intrascendentes como la derogación del delito de sedición o la reforma de malversación para eludir tener el informe preceptivo del Consejo de Estado o el informe preceptivo del Consejo General del Poder Público. El uso desmesurado de la ampliación de plazos para la presentación de enmiendas. En abril del 2023 eran 61 las normas que se encuentran en el limbo de presentación de enmiendas. Tenía algunos ejemplos, pero me voy a detener en la ley que se acaba de aprobar en mayo, el derecho a la vivienda. Estuvo paralizada de febrero del 22 hasta abril del 23. Y en abril del 23, en apenas 2 semanas, fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Después de estar en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, paralizada durante un año, ampliándose sucesivamente el plazo de ampliación de enmiendas. Luego existen las enmiendas intrusas, es aquellas que se introducen en leyes que nada o poco tienen que ver. Por poneros también un ejemplo, la última más reciente, quizás la más controvertida, ha sido la modificación del sistema de elección de candidatos al Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial, que ya saben ustedes que ha sido paralizado por el Tribunal Constitucional en el auto de 177/2022. Pero también se legisla con prisas. La derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación se tramitó en apenas 6 semanas. Luego ya, sin recordar que la reforma constitucional última que se hizo en el año 2000, se hizo en apenas un mes cuando estaban de vacaciones parlamentarias. Por tanto, vean ustedes cuáles son los síntomas, cuáles son los males que acechan la función legislativa. Del control político, podríamos decir otro tanto. El control político es un elemento esencial del gobierno parlamentario, del buen gobierno parlamentario. ¿Cuál es la situación actual? Pues también estamos asistiendo al cuestionamiento de las facultades de control por parte del gobierno en funciones, lo que motivó una sentencia en el año 2018, o también ha sido afectado esta función durante el tiempo de pandemia, que también el Tribunal Constitucional ha dicho algo al respecto en las sentencias 168 y 183 del año 2021. Porque es que el control ya no se sustancia en los términos el Parlamento controla al gobierno, sino que es la mayoría la que controla a la minoría, con lo cual se invierte la lógica del control. Es el gobierno el que puede utilizar figuras para controlar a la minoría. Por ejemplo, el veto presupuestario, aquella capacidad que tiene el gobierno de que cualquier iniciativa puede oponerse porque implique el aumento de créditos del gasto o la disminución de ingresos que se ha fijado en la ley de presupuestos, pues está utilizando de forma abusiva, de tal manera que tiene bloqueada bastantes iniciativas. Las comisiones de investigación, por no ir más lejos, en la pasada legislatura, 19-23, de las 64 solicitudes de comisión de investigación se aprobaron 3, y que nada tenían, poco tenían que ver con la actuación del gobierno, sino que era el tema del accidente ferroviario de Albia, del plan de vacunación, etcétera, etcétera. Solo 3. Asistimos a esta devaluación de instrumentos de control y ¿cuáles son las consecuencias? Pues que el control que no puede ejercer en las cámaras se desplaza a los órganos judiciales, se judicializa. Entonces vemos cada vez más el incremento de recursos de amparo que presentan los parlamentarios contra los actos internos de la Cámara, precisamente porque los parlamentarios de la minoría, precisamente porque les impiden llevar el control que le corresponde en el ejercicio de su función parlamentaria, y cada vez se utiliza más por parte de la minoría parlamentaria la legitimación del recurso de inconstitucionalidad para sustanciar en la instancia constitucional, en el Tribunal Constitucional, conflictos políticos que se han llevado a textos legales. Entonces, ¿cuáles serían un poco las propuestas
de mejora, y creo que ya estoy fuera de tiempo, pero voy a ir muy esquemáticamente. Para mí sería reforzar la participación ciudadana, porque la participación ciudadana llevada al Parlamento, aunque pueda parecer una cierta contradicción teniendo en cuenta que el Parlamento es el santuario de la participación ciudadana lo que hace es mejorar el ejercicio de la representación. Por tanto, hay que seguir incidiendo en esta línea que ya han incidido muchos reglamentos parlamentarios. Luego está también mejorar la regulación normativa poniendo coto a este uso abusivo de determinadas normas que regulan el procedimiento legislativo, y luego también en las funciones de control, bueno, pues podría regularse la conveniencia de dar instrumentos de control solo a la minoría y cuya solicitud pusiera en marcha este instrumento, por ejemplo, comisiones de investigación. ¿Por qué no regular ya un estatuto de la oposición, que es lo que nos exigen desde algunos informes que emanan del estatuto de instancias internacionales? Y cómo no, los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos son los principales actores del sistema, aparte que son también sus principales amenazas, porque se ha pasado, lo que decía el profesor Ramírez, de una hegemonía a un imperialismo. Entonces, poner remedio es complicado, pero alguien lo tiene que hacer. Podrían empezar por creerse sus propios programas electorales o funcionar con las exigencias de democracia interna, que por cierto, yo igual ahora me voy a meter en un jardín, pero no creo que el sistema de elección por primarias sea uno de los elementos, a pesar de la apariencia democratizadora, que lleven a los partidos en esta dirección, porque refuerzan los hiperliderazgos y neutralizan las posibilidades de control por órganos representativos del propio partido. Por tanto, a ver, en definitiva, tenemos que volver a actuar con un cierto sentido de lealtad institucional. Por ejemplo, también aplicándonos al tema de la investidura, que está hoy tan de moda, o sea, porque hay partidos que no acuden a las consultas del rey. Pueden estar de acuerdo o no con la monarquía, pero es uno de los pasos que implica el procedimiento de investidura para formar un gobierno parlamentario. Entonces, todos estos aspectos del gobierno es lo que inciden en un bueno o en mal gobierno. Recordad las palabras del profesor Clemente, que a mí me han impactado mucho cuando uno de vosotros hacía una pregunta. El tema es la actitud, el tema es de querer hacerlo. Entonces, yo creo que hay mucho camino por recorrer. Perdonadme por el exceso. Bueno, ya, pero ahora tú pagarás mis excesos. Te queda menos tiempo. Gracias. Gracias, Enriqueta. El problema es la limitación y que además ha sido culpa mía que les he invitado yo lo primero en 10 minutos de intervención. Así por favor. Doy paso directamente a la segunda ponente, Esther Martín, profesora también de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Yo creo que va a ser muy complementario con lo anterior. Tratará sobre la recuperación de las funciones del Parlamento i el refuerzo de la democracia. Tenemos 15 minutitos, por favor, Esther, moltíssimes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Intentaré ser molt breu perquè després pugui haver-hi algun tipus de debat. I vull, perdoneu-me, afegir-me els agraïments que ha fet l'Enriqueta Expósito respecte al professor Jorge Castellanos i tota la tasca de validació d'activitats i congressos per acollir-vos a vosaltres. Aquesta és la idea d'ampliar i obrir la ment davant dels problemes que tenim a la nostra societat. Jo em vull centrar en una de les funcions que s'han parlat abans, que és la centralitat del Parlament. El nostre sistema, una democràcia constitucional, té com a punt de partida la centralitat del Parlament. Per què centralitat? Doncs perquè el Parlament és l'òrgan que representa aquesta voluntat plural dels ciutadans canalitzada i expressada a través d'unes eleccions. El Parlament, per tant, és la seu que expressa la voluntat popular i justament per això, per aquesta pluralitat, és l'òrgan adequat per exercir una de les principals funcions, que és la funció legislativa, a la que ara m'hi referiré. Una funció legislativa que vol dir que el Parlament, amb una representació plural, discuteix, debat i dona publicitat a les normes aprovades com a lleis. I les lleis té com a finalitat ser la norma que reguli i que ordeni la convivència d'una societat.
una regulació que intenti que sigui fruit d'aquest debat, d'aquest contrast, d'aquesta exposició plural d'idees, de ser de la voluntat popular, de ser expressió de la voluntat popular. Aquesta és la configuració de la Constitució, però juntament amb aquesta facultat legislativa que la Constitució atorga al Parlament, el nostre Parlament és bicameral, Congrés i Senat, la Constitució atorga al poder executiu, al govern, una facultat normativa, una incidència en la funció legislativa. D'una banda, ja s'ha fet esment a través de que presenta projectes de llei, és a dir, el govern el que fa és iniciar el tràmit legislatiu, presentar un projecte que després serà discutit al Congrés i al Senat, a les Corts Generals, per, hipotèticament, ser aprovat com a llei, amb una discussió i participació de les diverses formacions polítiques presents, també de les minories, perquè les lleis són aprovades per les majories, per el seu procés d'elaboració i discussió, i participen totes les minories. Doncs juntament amb aquesta facultat d'iniciar el procediment legislatiu, la Constitució atorga al govern una facultat excepcional, que s'anomena decret llei. El decret llei és una norma prevista per la Constitució a l'article 86. El decret llei és una facultat que la Constitució atorga al govern per tal de que, en casos d'extraordinària i urgent necessitat, i això ja us diré la signatura, en casos d'extraordinària i urgent necessitat, el govern pot adoptar normes que tenen el mateix valor que la llei, que entren en vigor de forma immediata i que després de 30 dies han de ser convalidats pel Congrés, no pel Senat. Per tant, la Constitució permet al govern que intervingui, que participi en la funció legislativa adoptant aquest tipus de normes que s'anomenen decret llei. Decret perquè prové del govern i llei perquè té el rang de la llei. Però no té la naturalesa de la llei, perquè no ha estat discutida entre les diverses formacions polítiques, perquè ha estat adoptada directament pel govern davant de situacions que la Constitució qualifica d'extraordinària i urgent necessitat. Un concepte eteri, difús, que caldrà concretar. I aquí és on intervindran, com després veurem, l'actuació dels altres serveis. Aquesta norma aprovada pel govern d'aquest llei entra en vigor de forma immediata i ha de ser, diu la Constitució, convalidat amb un termini de 30 dies. Convalidat per qui? Pel Congrés. Només pel Congrés, no pel Senat. Per tant, ja estem privant a l'altra cambra, al Senat, de que efectivament pugui participar en la discussió d'aquesta norma que té el valor de llei. I segon, en aquest acte de convalidació per part del Congrés, el Congrés ha d'acceptar o rebutjar el decret llei en la seva integritat. No pot presentar esmenes, no pot presentar cap proposta de modificació. És un tot o nada, com les lentejas. Acceptes el decret llei o no l'acceptes? Sí, és un tot o nada. No es pot presentar cap modificació. I únicament en el supòsit que sigui convalidat, es pot tramitar el text d'aquell decret llei com a projecte de llei a través del procediment legislatiu. Aquesta és la situació. Això és una previsió que adopta la Constitució. Fixeu-vos, la idea general és centralitat al Parlament li atorguem la potestat legislativa. Segona idea, la Constitució aúna juntament aquest reconeixement una facultat excepcional però restrictiva. Ojo, al govern també li permetem que adoptin normes que tinguin el mateix valor, rang de la llei, però les adopta només ell amb unes restriccions. Quina és la situació? Doncs si us fixeu, en aquest mapa que teniu aquí, teniu les diverses legislatures adoptades al llarg de tots aquests anys a nivell estatal i surt una dada del tipus de majoria del govern, que després hi farem referència perquè en part ens pot ajudar a entendre què és el que ha passat. I de totes aquestes legislatures veiem també quin és el nombre total de lleis aprovades, l'última columna, i el nombre de decrets lleis convalidats. Convalidat vol dir decret llei que ha passat ja pel Congrés, que adquireix vigència definitiva, però que no hi ha hagut cap esmena o modificació per part de cap grup parlamentari.
i després aquells que han estat convalidats i són tramitats com a projectes de llei. Fixeu-vos en aquesta la columna de lleis aprovades i decrets lleis convalidats. Si comencem per les legislatures de baix, veiem que hi ha més lleis aprovades que decrets lleis, però a mesura que augmenta la legislatura i que coincideixen, que deixen d'haver-hi aquelles majories absolutes, es produeix una inversió. I això què vol dir? Primera idea o dades generals molt breus d'aquest procés. En totes aquestes, cinquena legislatura i l'actual, que ja veurem efectivament en quin govern surt, només no s'han convalidat, és a dir, només s'han rebutjat per part del Congrés 4 decrets lleis, del total de decrets lleis aprovats. Segona dada, a mesura que augmenten les legislatures més properes al nostre temps, el que hi ha és un augment en termes absoluts del nombre de decrets lleis. 97 en l'anterior legislatura, 65 si sumem els dos governs, del PSOE i del PP a la 12a legislatura, un augment del nombre de decrets lleis. Recordem que el decret llei s'adopta en casos d'extraordinària i urgent necessitat. I aquest augment de decrets llei va en detriment de les lleis aprovades pel Parlament. Per tant, hi ha un augment del decret llei no només en termes absoluts, en el sentit de decrets lleis aprovats a la seva globalitat, sinó també respecte o en relació amb les lleis. S'aproven més decrets lleis que lleis. Si a més analitzem les dues últimes legislatures de forma general, l'anterior, justament anterior, veiem lleis aprovades a la 12a legislatura, 39, decrets lleis convalidats, 65. És a dir, que estem legislant a base de decrets lleis. A la legislatura anterior, la legislatura de la pandèmia, amb totes les causes i situacions excepcionals, 116 lleis aprovades, 97 decrets lleis. I a més de les lleis aprovades poden ser perquè és el govern el que inicia aquest procediment legislatiu o bé és un grup parlamentari o la minoria. La gran majoria de lleis aprovades són d'origen governamental, és el propi govern. Per tant, en aquesta funció legislativa central del Parlament, qui adopta, l'òrgan que adopta una posició de preeminència és l'executiu. Però és que l'executiu no és un colegislador, no està en condicions d'igualtat amb el Parlament. El Parlament és l'òrgan que representa la voluntat popular i l'executiu el que fa és intervenir i participar, però la funció legislativa correspon al Parlament. Si analitzem aquestes dades a nivell de les comunitats autònomes, veiem el següent. De les 17 comunitats autònomes que tenim, 10 han incorporat també en els seus estatuts la possibilitat d'adoptar normes anomenades decrets lleis, amb una regulació pràcticament idèntica a l'estatal. En casos d'extraordinària i urgent necessitat, el govern autonòmic pot dictar disposicions normatives que adopten la forma de decret llei, que emanen del govern, que són convalidades pel Parlament en la seva integritat sense poder introduir ni una coma en la seva modificació. En l'acte de convalidació no es pot tocar el decret llei, únicament si és convalidat i si es decideix la seva tramitació com a projecte de llei, es podran introduir esmenes per part de les comunitats. Aquestes són les 10 comunitats autònomes que han incorporat el decret llei en la seva regulació. D'aquí a què veiem? I aquí, si us hi fixeu, he fet una separació entre la regulació anterior fins al 2019 i fins al febrer del 2023. Per què? Perquè l'última incorporació del decret llei a nivell autonòmic és la Comunitat de Canàries, que es fa el 2018, i per tant era una forma d'establir un tall. Aquí que veiem que a la primera fase hi ha més lleis que decrets lleis, a la segona fase, la legislatura de la pandèmia, ja comencen a haver-hi més decrets lleis que lleis. Per tant, s'està alterant, en el cas excepcional, de Catalunya, 125 decrets lleis enfront a 43 lleis, o el cas d'Andalusia, que són els dos extrems, 80 decrets lleis respecte de 21 lleis. Per tant, què ens indica? Aquí qui legisla? Aquí legisla el govern, si estem en aquesta funció legislativa, per això el Parlament necessita recuperar aquesta funció legislativa.
I si a més l'última taula veiem el fet de decrets lleis que són tramitats com a projectes de llei, la tramitació, la possibilitat que el Parlament introdueixi modificacions és anecdòtica a nivell autonòmic. Anecdòtica. Andalusia, de 141 decrets lleis aprovats, cap s'ha tramitat com a projecte de llei. Cap. Vol dir que és el govern el que està governant. Quines són les causes d'aquest abús del decret llei? Doncs bàsicament les causes d'aquest abús del decret llei pot ser la lentitud del procediment legislatiu. El procediment legislatiu és molt lent perquè han de participar les minories, perquè s'han de presentar esmenes, modificacions, i això dificulta que davant de situacions urgents no es pugui efectivament dur a terme aquesta norma. Això pot tenir sentit a nivell estatal, perquè hi ha dues cambres, Congrés i Senat, i a nivell autonòmic, no, és la rapidesa i les ganes de la voluntat política que li vulguin donar les diverses formacions polítiques. La segona causa que s'ha al·legat, la fragmentació del Parlament, el multipartidisme. Si ens fixem en aquesta primera taula, veiem que en governs que tenen majoria absoluta fa menys ús del decret llei. I quan el govern és més dèbil, perquè no compta amb una majoria estable, fa un ús major del decret llei. És a dir, fixeu-vos, la contradicció. Quan el govern no té una majoria, què fa? Habitua el Parlament i legisla a través de decret llei. Què és això? Una alteració de l'arquitectura constitucional. És el trencament dels diques constitucionals. D'aquesta, la significació de que fallen els frenos i contrapesos de tota l'estructura constitucional. Per què? Perquè el Parlament és l'òrgan que té assignada la funció legislativa i excepcionalment el govern podrà articular. Però és que a més, i per finalitzar, només us vull posar un exemple. A nivell autonòmic. Hi ha, fixeu-vos, a nivell autonòmic i Illes Balears, la regulació del decret llei. En casos d'extraordinària i urgent necessitat, el govern podrà dictar, sí, s'ha de justificar l'extraordinària i urgent necessitat. Quan concorre una circumstància? Doncs bé, aquest any, el 30 de gener, es va aprovar un decret llei a les Illes Balears que porta por título Medidas extraordinarias y urgentes para la protección de la lagartija pitiusa, Podarcis pitiusensis, y de la lagartija balear, Podarcis clifordi, y para la prevención y lucha contra las especies de la familia Colubridae sensulato. Això és un decret llei, aprovat el 30 de gener d'aquest any, del 2023. Jo no soc aquí per si efectivament aquestes lagartijas tenen o comporten la situació de... Però és que a més, aquest decret llei va ser convalidat per unanimitat de tots els membres del Parlament. Per unanimitat. I a més es va decidir no tramitar-lo com a projecte de llei. I aquí podem valorar, realment és una causa d'extraordinària urgentitat, però és que si és així, i efectivament hi ha aquesta unanimitat, què costa tramitar-ho? Primer, si era matèria reglamentària o no, ja ho veurem. Però, és a dir, si és matèria pròpia de llei, o la protecció de la lagartija pitiusa, seria més adequat articular-ho a través d'un altre titular. Com regenerar el Parlament? Com intentar trencar tot això? Perquè hi ha una dada que és essencial. Per un govern, la facultat de dictar normes que tenen rang de llei i que no han de ser discutides pel Parlament, només convalidades, és convalidable. Formidable. Aquesta facultat és formidable, però és que està trencant la nostra arquitectura constitucional. Això parlava de recuperar la funció legislativa que correspon a aquest òrgan, que és el Parlament, que expressa aquesta diversitat plural. I a més, perquè dius, clar, el dilema és normem de forma ràpida i urgent perquè la situació requereix decret llei o fem una norma més pensada, més lenta, més debatuda, més consensuada, més esmenada, que repercuteix també en la qualitat normativa. Aquest és el debat. I ja per finalitzar només vull fer una referència.
respecte al sistema de fons, que estudiareu aquest curs, la lluita pel sistema de fons és una tradició històrica en tota la nostra història constitucional, en qualsevol història constitucional. I és que l'òrgan que aconsegueix imposar-se imposa també el seu producte normatiu. Per tant, si el govern aconsegueix imposar-se, l'executiu imposarà els seus productes normatius. I en detriment d'aquí, de la llei, com a norma que expressa aquesta voluntat popular canalitzada en un òrgan que és expressió d'aquesta diversitat política i demés. Què calen fer? Reformes. Reformes segurament potser a nivell constitucional, però també a través de la reforma del reglament del Congrés i del Senat. Incleu aquí perquè no... Gracias, profesora Martín, los alumnos que la clase tienen ahora una sesión. Las dos charlas han sido interesantísimas, pero reflexionen también en la capacidad de poner límites al gobierno de cara a legislar, la función del Parlamento, son cosas que irán estudiando y las irán entendiendo en profundidad. Lo que han escuchado es muy importante y sobre lo que cabe una profunda reflexión para la calidad de nuestra democracia. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.